¿Cómo están todos? Qué bueno verlos otra vez. Gracias por venir a pesar del clima. Gracias por estar aquí a pesar de que es Semana Santa y muchos están en vacaciones y por allá en piscina con lluvia, pero pues gracias a todos por haber venido. A las chicas nuevas, muchas gracias por haber venido. A Sara y a tu nombre, Camila, bienvenidas. Básicamente pues en este grupo, no sé si alguien quiere compartir qué es lo que hacemos aquí o qué estamos haciendo para ellas. ¿No? ¿Por qué están aquí? Bueno, pues bienvenidas. Este es un grupo que hemos dispuesto en la iglesia para los jóvenes, ¿sí? Para que aprendamos más de la palabra y para que conociendo la palabra podamos empezar a vivirla, ¿sí? A vivirla de una manera más, pues más natural, ¿sí? El evangelio debe ser así, debe ser natural, no debe ser forzado, no debe ser obligado, ¿sí? Sino entendiendo la palabra, ella misma va a ir haciendo que demos fruto, ¿listo? Entonces, bienvenida, no sé si alguna de ustedes había venido alguna vez a la iglesia o es la primera vez, si nos quieren contar. Ah, bueno, pues has venido. ¿Y tú? ¿Que vienes a una iglesia y demás? ¿Sí? Listo, bueno, muy bien. Entonces, bienvenida. Cualquier duda que tengas, pues, y cualquier duda, cualquier aporte lo pueden hacer. Si quieren en algún momento hablar, pues bueno. Entonces, pues para dar inicio, venimos en una serie, tratando una serie que se llama El Mundo Pasa, ¿sí? Hemos visto qué temas hemos visto, ¿quién se acuerda? ¿Quién nos ayuda diciendo qué hemos visto o qué se acuerdan? ¿No se acuerdan de nada? No puede ser. Ah, eso sí quedó súper claro, sí, muy bien. Sí, listo, muy bien. Hemos hablado del mundo, ¿cierto? De que en el mundo hay qué, de que el mundo es un sistema en el que estamos, ¿sí? Ese sistema de tendencias y de cosas en las que estamos y que no podemos salir de él, básicamente es eso. Pero que con Jesús, que Jesús nos da ciertas herramientas para vencerlo, ¿cierto? Así como Él venció al mundo. No conformarnos a este siglo, sino anhelar el venidero, ¿cierto? Anhelar la vida que Él nos da. ¿Qué otra cosa vimos hace 8 días con Sebas? Los que vinieron. Muy bien, vimos los deseos del mundo, ¿cierto? ¿Que eran qué, buenos o malos? Y bueno, ¿cierto? Acuérdense que Sebas dio un ejemplo del abrazo de la mamá que era bueno, ¿cierto? Pero que cualquier cosa que sea buena o mala, que nos desvíe como del camino, pues no hace parte de los deseos de este mundo, ¿sí? Básicamente era eso. Entonces hoy vamos a seguir y hoy vamos a ver algo muy importante que pues realmente yo sé que todos ustedes ya, mejor dicho, deben saberlo de memoria. Pero bueno, vamos a ver hoy qué se trata y es acerca de la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, para empezar, bueno, les quiero hacer como una introducción y les quiero hacer una pregunta. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha hablado con alguien o alguien se ha acercado a ustedes y les ha contado un problema. Entonces, no, es que tengo un problema en mi trabajo, en mi universidad, o tiene un proyecto, un sueño y les pide su consejo, ¿cierto? O ustedes han pedido en algún momento algún consejo. ¿Qué es lo que por lo general uno le dice aparte de, no, sí, yo voy a orar por ti y qué embarrada o qué chévere? ¿Qué es lo que uno le dice? Uno le dice que sea qué, lo que Dios quiera o la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso es algo que uno por lo general dice o a uno le dice cuando uno tiene un problema, ¿cierto? Entonces ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Quién de ustedes tiene un sueño, un anhelo, una meta próxima que nos quiera compartir? Un sueño que tengan. Fabián. ¿En dónde puedo poner esto? ¿Nadie? ¿Nadie tiene sueños? ¿Son jóvenes sin sueños e ilusiones? No, ninguno tiene un sueño, ¿en serio? Comprar una casa, dices tú, ¿sí? Comprar una casa, bueno. ¿Qué otro sueño tienen? Bueno, entonces comprar propiedades, son sus anhelos. ¿Qué otro anhelo? ¿Qué otro anhelo o qué sueño tengan? No sé, o un sueño que tengan. Viajar. Listo, muy bien. Entonces, no sé, ¿algún otro quiere participar? Y bueno, otra pregunta, ¿les gustaría saber si Dios quiere que se haga realidad o no?
¿Les gustaría saber? Sí, listo. Entonces, ven un momentico aquí, Brian. Ay, yo dejo esto por acá. Necesito esa silla. La silla, sí, porque es que esto acá no. La silla, gracias, para yo dejar esto también. Como tú hiciste, ¿por qué no? ¿Y quién más habló? Tú. Se me olvida. Bueno, entonces aquí con Brian vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Porque él dijo que él quería saber si realmente, pues, qué pensaba Dios, si era real, si iba a ser realidad o no. Está aquí bajo la luz para que sea ahí más emocionante. Entonces, bueno, pues les cuento que tengo unos dados, ¿cierto? Tengo estos dados que tienen un poder especial y dicen cuál es la voluntad de Dios. ¿Listo? Frente a sus deseos, imagínense, me los conseguí, fue súper difícil, pero los conseguí. Cuidado, ¿no? Porque tienen la voluntad de Dios. Entonces, bueno. Bueno, no, tenaz. Bueno, entonces, los pares son sí, me dijeron, ¿no? Porque en serio tienen un poder especial. Y los impares son no. Entonces, ¿cuál es el deseo que tú quieres preguntarle a Dios? Si se hace realidad o no. No, el que tú dijiste. El que tú dijiste o no, entonces a ver si lo lanzas. ¿Pares qué? ¿Cuál era el deseo de Fabián? ¿Cuál era el deseo? ¿Qué dijiste? Al fondo veo una escalera. Es el señor que vaya con la escalera. Bueno, sí, tener una casa. Tu deseo, listo, vamos a ver Dios qué dice, si sí o no es la voluntad de él tener la casa. A ver, par, sí, impar, no, a ver. Uy, impar, no es la voluntad de Dios que tú tengas una casa. Puedes sentarte, por favor. ¿Quién más? Y tu nombre. ¿Tú quieres? ¿Pero cuál es tu deseo? No me dijiste. Bueno, el deseo de Fabián. Ven, Fabián. Cuidado, ¿no? Entonces, bueno, no lo puedo soplar, está ya ahí, ya está el poder, un momento. Entonces, pares, sí, impares, no, ¿listo? Entonces, ¿cuál es tu deseo, tu anhelo? Volar. Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Uy, no. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más quiere? Tú dijiste que querías viajar, ¿no? No, ella quería y tú y Sebas. Bueno, Sebas el último, ven rápido, Sebas, a ver qué. A ver si es que en serio está rezado. Entonces ellos quieren un terreno, ¿no? Un terreno grande, dijeron. Para descansar. Uy, no. Los deseos del mundo, por favor. Por eso es que sale así, porque hemos aprendido ya. Bueno, tal vez se nos hace chistoso, ¿verdad? Tal vez se nos hace chistoso o no sé, o loco lo que acabamos de hacer, pero realmente lo que vamos a aprender hoy es cuál es la verdadera voluntad de Dios. Si es eso, sí, porque mucha gente lo hace, si está bien cuando nosotros le decimos a alguien que sea la voluntad de Dios frente a algún problema o deseo que tenga, ¿sí? O qué es lo que realmente dice la palabra acerca de la voluntad de Dios, ¿listo? Entonces, vamos a leer la cita primera de Juan del 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17, por favor. Si alguien me quiere ayudar, súper. Por favor, no sabotees, por favor. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Listo, muchas gracias. Entonces ya al inicio estamos hablando que ya habíamos visto qué es el mundo, ¿cierto? Y cuáles son los deseos del mundo. En el versículo 17 es en el que vamos a basarnos hoy y es interesante porque en ese versículo es como que esa porción se parte en dos. En un antes, ¿sí? Que nos muestra el mundo, ¿sí? Nos está mostrando primero el mundo, sus deseos, y después nos está mostrando, una versión que encontré dice, el 17, pero el mundo se va acabando, que eso lo hemos aprendido en los otros estudios, ¿cierto? Pero con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Me llamó la atención ese en cambio, porque está haciendo como una comparación, ¿sí? Con el mundo, con otros que son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver qué significa eso y vamos a hablar un poco acerca de la voluntad de Dios. Vamos a orar para empezar. Entonces, pues nada,
para que me acompañen, por favor. Entonces, bueno, Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Padre, porque se cumple tu palabra que dice que donde hay dos o más reunidos, tú estás aquí, Señor. Así que hoy creemos eso, Señor, creemos en tu palabra, Señor. Gracias por cada joven que has traído aquí, Señor, con un corazón dispuesto, Padre. Ayúdame, Señor, para que yo no me desvíe, Señor Jesús, para que realmente entendamos tu palabra, Señor, conforme al propósito por el cual fue escrita, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, para que esta palabra quede guardada en nuestro corazón, Señor, y de vida, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, que entendamos y recibamos la palabra que hoy traes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este grupo, gracias por las personas que no pudieron venir, Señor. Ayúdalas, Señor, bendícelas, Señor. Guarda sus corazones, Señor, que cada palabra, Señor, quede guardada en su corazón, Padre, para que ellos puedan andar en tu camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, para empezar a hablar un poco de la voluntad de Dios, debemos partir de qué es la voluntad. ¿Quién me quiere decir o quién sabe qué es la voluntad? ¿Qué se les ocurre acerca de qué es la voluntad? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa voluntad? Un deseo, dice Raúl. Un anhelo, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Una decisión, sí. Listo, pues yo encontré un significado, aquí seguimos el ejemplo de Aleja, ¿no? Y sus significados me parece súper chévere. Y es como, voluntad es la capacidad de decidir con libertad lo que se desea y lo que no, ¿sí? Eso es la voluntad, la capacidad de decidir con libertad. Eso me llamó mucho la atención, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene una voluntad, ¿ustedes qué dicen? Sí, ¿cierto? Cada uno de nosotros, así como tiene deseos de su carne, que lo hemos visto, también tiene una voluntad. Y es completamente diferente, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una voluntad completamente diferente. No sé, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno nace, ¿cierto? Los papás y sus papás empiezan a ejercer su voluntad sobre nosotros. Desde pequeñitos, es impresionante. Entonces empiezan a ponernos la ropa que ellos quieren, a que escuchemos lo que ellos quieren, ¿cierto? Vamos creciendo y ellos dicen, no, mi hijo va a ser doctor, mi hijo va a ser futbolista, mi hija va a ser, no sé, administradora, ¿cierto? Ellos tienen una voluntad y la empiezan a imponer sobre nosotros. Pero ¿qué pasa? Incluso muchos papás, es chistoso porque ellos se idealizan a la mujer o al hombre ideal para su hijo, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno llega a la casa con mi novia, entonces no, la mamá o se pone feliz o dice, ay, no, o sea, ¿quién trajo? ¿Por qué? Porque ella quería imponer su voluntad, ella ya tenía algo en la mente. Eso pasa hasta un punto. ¿Qué punto creen que pasa eso? ¿Hasta qué punto ellos imponen su voluntad? ¿Hasta qué? Hasta que uno ya empieza a rebelarse, ¿no? Yo sé, hoy en día ya es diferente porque los niños, sí, no, hoy en día los niños ya hacen lo que quieren. Pero bueno, muchos otros se van al extremo, ¿no? Y es que tienen 30, 40 años y siguen haciendo lo que los papás le dicen, ¿o no? Entonces eso ya es otro extremo, ¿no? Pero bueno, así como nosotros tenemos voluntades que son completamente diferentes, ¿cierto? Dios también tiene una voluntad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Él tiene un deseo para con nosotros, Él tiene su voluntad y quiere que nosotros la cumplamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Qué será lo que quiere Dios para nosotros? ¿Será que se pueden conocer los pensamientos de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que generalmente me impacta mucho? Es que lo que generalmente las personas piensan de Dios, acerca de Dios, es que Dios es amor, ¿cierto? Entonces, como Dios es amor, Dios quiere que todos seamos, ¿qué? Amor y que seamos felices, ¿cierto? Que todos andemos, sí, Dios es amor, sí, Dios es amor, Dios te ama, Señor te bendiga, Dios te ama, ¿cierto? Que no haya guerra. Sí, cuando algo malo pasa, las personas se preguntan ¿por qué Dios permite eso? ¿Sí? Porque tienen el concepto de que Dios es amor. ¿Ustedes conocen alguna persona, ustedes conocen los pensamientos de alguna persona que no conozcan en persona? ¿Ustedes saben acerca de pensamientos de personas que no conozcan en persona? No sé, personas que admiren, personas que lean, no sé, personas que a ella les di una pista. Claro, por ejemplo, no sé si ustedes todos vieron los promos que hay en el Instagram que maneja mi esposo, que le encanta, o el video que hicimos con unas frases, ¿cierto? Eran unas frases de quién, de Justin Bieber, de
Will Smith, siempre digo Will Smith, pero no. Y el otro era Jim Carrey, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Habían unas imágenes de unas frases, ¿sí? Esos son pensamientos que ellos han tenido. Entonces, sí existe la manera de conocer los pensamientos de alguna persona que no tengamos un contacto directo por medio de su Facebook, de lo que publican, de sus fotos, ¿cierto? Con muchos de ustedes yo me he hablado por chat, los he saludado, sé quiénes son, de algunos me he aprendido los nombres, de otros todavía no, me cuesta un poco, pero entonces ya he empezado a establecer una relación, pero no es íntima, ¿por qué? Porque para que sea íntima yo debería como ir a sus casas, salir a comer, ¿sí? Muchos de ustedes no me conocen, como de pronto me conoce mi esposo, ¿sí? Él ya sabe qué me gusta, qué no me gusta, bueno, espero que sepa qué me gusta y qué no me gusta. Pero entonces hay esas diferencias, ¿no? En conocer a alguien íntimamente y en conocer a alguien por medio de redes, por medio de lo que escribe, ¿sí? Hay una diferencia muy grande. ¿Cómo pasará con Dios? ¿Ustedes creen que quién conoce a Dios? Jesús. Listo, busquemos porfa Juan 1:18, ¿quién me ayuda? Muy bien. Yo les dije que este tema todos se lo saben de memoria, o sea, espero sea rápido, vamos a ver. Juan 1:18, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda, por favor? Muy bien. Entonces, como decía Brian, muy bien, dice que el unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿sí? Eso nos está diciendo. ¿Por qué dice eso? Porque dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Antes de Dios, una pregunta, antes de Jesús, por la ley. A ver, lee. Ay, pero no te me adelantes, espérate que para allá vamos, ya sé para dónde. Ah, bueno, entonces no. A ver, antes de Cristo, ¿Dios se comunicaba con los hombres? ¿Cómo? ¿Por quién? Dilo. Dilo que tú sabes, dilo duro porque es que allá no te escucha. Por los profetas, muy bien. Por medio de ángeles, ¿cierto? Claro que sí, antes de Jesús Dios se comunicaba por medio del ángel. ¿Cómo se llamaba el ángel? Todos lo saben. Jehová, ¿cierto? Era el ángel Jehová. Y hay una parte especial, yo realmente no me acordaba, y es que ¿cuál ángel se le apareció a María y a José? El ángel Gabriel, ¿sí? Entonces, vamos ahí por favor, busquemos Hebreos 1:1. ¿Quién me ayuda? Muy bien. Entonces, Dios, antes de Jesús, se comunicaba por medio de ángeles y le daba el mensaje a los profetas. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál creen que es la diferencia de recibir el mensaje por un ángel y por Jesús? ¿Cuál será la diferencia? Si antes daba el mensaje por los ángeles, ¿cuál es? Jesús conoce al Padre. ¿Quién más? ¿No? Leamos porfa Juan 1:17. A ver qué dice. Me encanta es que la misma palabra nos va hablando, ¿cierto? Se va respondiendo nuestras preguntas. Muy bien, entonces dice que Moisés dio la ley, pero la verdad la dio Jesús, ¿sí? Como decía Andrés, porque era el único que lo conocía, ¿sí? Entonces, un ejemplo de la ley y la verdad con lo que hablamos hace un rato del chat y de conocer a alguien, ¿cuál sería? Conocer a alguien por la ley sería por medio de chat, ¿cierto? Solamente sé lo que piensa porque me escribe o porque publica fotos, ¿sí? Pero conocer a alguien por medio de la verdad, ¿cómo sería? Personalmente, ¿cierto? Teniendo una relación íntima, yendo a su casa, ¿sí? Ese es un ejemplo de la ley y la verdad actualmente. Pero ahí decía que el mensaje de Jesús era ¿qué? Era la verdad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios directamente, ¿sí? Por eso es la verdad, lo que decía Andrés. Él es el único que lo conoce, lo que leíamos ahorita en Juan 1:18. Pero entonces, ya entendiendo eso, no sé si alguno tenga alguna pregunta o vamos bien hasta ahí. Pues dice que, lo que sé, ya me ayudarán, Dios se comunicaba por medio del ángel que se llamaba Jehová, ¿sí? Y todos los otros ángeles eran creados, ¿sí? Pero lo que yo sé es eso, que realmente Dios enviaba su mensaje por medio del ángel de Jehová, ¿sí?
Y aparte que ahí decía que, bueno, si quieren leamos aquí un momentico adelante, dice, hay unos versículos que dicen que nadie lo había visto, ¿sí? O sea, en primera de Juan 4:12, porfa, ¿quién me ayuda? Exacto, ese quiero que lo leamos. Son preguntas ahí y surge mucho, ¿no? No con solo esto, con muchas cosas. Por eso debemos de ir a la palabra. En primera de Juan 4:12 dice, nadie ha contemplado a Dios nunca, ¿sí? Nadie. Bueno, algo también es que los ángeles fueron seres creados, ¿cierto? Fueron seres creados por Dios. Jesús es la forma de Dios, ¿sí? Que se rebajó, ¿sí? O sea, entonces Jesús hace parte de Dios, ¿sí? Por eso lo conoce, porque viene de Él. Los ángeles son creación de Dios, ¿sí? Así como nosotros. Por eso te digo, lo que dice Aleja, o sea, no sé exactamente, yo no sé, no sabemos exactamente cómo se relacionaba, si les enviaba una carta o sí, porque esa es como la duda que de pronto Dani tiene, es como, bueno, cómo Dios le decía a los ángeles que era lo que quería decirle a Moisés, por ejemplo, ¿sí? Pues que yo sepa, la palabra no dice, ¿cierto? Dice solo el ángel de Jehová, Moisés le dijo a Moisés tal y tal y tal cosa, ¿sí? Y ya, dale Fabián. Pero bueno, Dani, tu pregunta es válida, ¿no? Porque ya todos, no, ¿qué es esa pregunta? ¿Pero por qué? Porque digamos, bueno, a mí se me surge otra pregunta, ¿sí? Del mismo, ¿cómo Dios le hablaba entonces a Jesús? Pues sí, sabemos que por medio del Espíritu, pero pues sí, o sea, una persona se puede poner también a preguntar lo mismo, ¿cómo? ¿Cómo le hablaba? ¿En qué momento? Sí, pero es a lo que voy es eso, lo que decía, lo que están diciendo todos. O sea, ¿qué es relevante y qué no? ¿Sí? Porque a veces surgen estas preguntas, porque en nuestra naturaleza queremos entender a Dios y queremos entenderlo y queremos saber cómo hizo las cosas y cómo así que creó todo en 7 días y cómo lo hizo, ¿sí? Nosotros no podemos, ¿sí? Nosotros no podemos, dice que sus pensamientos son mucho más grandes que los de nosotros. O sea, nosotros ni siquiera alcanzamos, yo creo que a llegar al 1%. Otra cosa, lo que decía Brian es muy cierto. ¿Cómo sabían los profetas antes de Jesús que iba a venir el Mesías? ¿Por medio de qué? De las escrituras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las escrituras decía, va a venir un Salvador, va a venir un profeta, ¿cierto? Va a venir el Salvador de todos ustedes, va a venir un rey. Ellos tenían que reconocerlo. ¿Cómo nosotros ahora hacemos? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A la ley? Con Jesús. Todo la duda que tengamos frente a toda nuestra vida, frente a esas cosas, tenemos que ir, lo que decía Brian, a la palabra. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice? No me puedo salir de ahí, ¿sí? Jesús es ¿qué? La forma de Dios. Jesús es Dios, Jesús es la forma de Dios que se rebajó, lo dice la palabra. Jesús es Dios, Jesús es la forma de Dios que se rebajó. A eso lo dice la palabra, no nos podemos salir de ahí. ¿Sí? ¿Qué iba a decir por allá, Raúl? Sí, es verdad, es tener eso muy claro. Entonces, Dani, igual, súper chévere la pregunta, ¿por qué? Porque esto es bueno, ¿sí? Que se generen estos debates y todos se ponen a pensar y que lleguemos, y debemos saber a dónde vamos a llegar. Y debemos todos llegar a lo mismo. Todas esas dudas, todo eso que tengamos lo debemos de ver en la palabra, ¿sí? ¿Y la ley para qué fue hecha? Para que a alguien le dicen, no mates, no mientas, no te acuestes con alguien, con la mujer de tu prójimo. ¿Para qué? La ley fue hecha y dice, no sé si me ayuda alguno con la cita, dice que la ley es hecha para mostrar nuestra condición, ¿sí? O sea, la ley es para mostrar que realmente nosotros no podemos, nosotros somos malos. ¿Sí? Sin la ley, pues Jesús no hubiera podido hacer nada, porque sin la ley, si alguien no viene y te dice, oye, es que matar es malo, tú mataste a alguien y es malo, ¿sí? La hace sentir culpable, la está mostrando su pecado. La ley muestra nuestro pecado, eso hace la ley, ¿sí? La ley muestra que nosotros somos malos, que nuestro corazón es malo. Por más que yo tenga buena conducta, ¿eso me sirve o no me sirve? Eso no me sirve, porque ¿qué dijo Jesús? Jesús vino y dijo, usted puede ser perfecto en todo, pero si usted piensa mal en contra de alguien, ya usted es culpable de asesinato. ¿Quién no ha pensado en contra de alguien? Imagínense. Dice que si pensamos en contra de alguien, ya somos culpables de asesinato. ¿Eso para qué lo hizo Jesús? Para decir, usted es un malo, miserable, usted es lo peor del mundo, usted no se crea bueno. Sí. Él lo hizo ¿para qué? Para que nosotros entendamos que nosotros en nuestras fuerzas no podemos agradarle. Por eso Él vino, si no Él no hubiera venido, ¿sí? Él vino ¿para qué? Para decir, ustedes no pueden, ustedes están apartados de Dios. Dime. Romanos 3:20.
Muy bien, ese es. Romanos 3, Romanos 3:20 para los que lo quieran apuntar. ¿Te quedó ahí más o menos Santiago, la pregunta que tenías? Bueno, entonces sigamos. Sí, es que es lo que les decía hace un rato, ¿no? Debemos tener claro para concluir un poco este tema, los ángeles y nosotros somos seres creados, ¿cierto? Jesús es la forma de Dios, ¿sí? Por eso Él trae la verdad, porque Él viene de la verdad, Él viene de Dios, Él es el único que ha tenido comunión íntima con Él, ¿sí? Nosotros solamente estamos en una relación por chat con Dios, ¿sí? No hemos alcanzado más, no hemos alcanzado una cita con Él, ¿sí? Solamente nos hemos escrito un par de veces. Jesús sí viene de la casa de Dios, ¿sí? Jesús viene de Dios. Entonces, como para cerrar ese tema y volver otra vez a retomar lo de la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, si ya entendimos que a Dios nadie, bueno, ya con lo de Dani, con la pregunta quedó claro que, que a Dios nadie lo ha visto, ¿cierto? Solamente ¿quién lo ha dado a conocer? Jesús. ¿Listo? Entonces solamente Jesús nos viene a dar la verdad de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Listo? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Desde la palabra, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ustedes se la deben saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nadie se lo sabe. Uy, no, me extraña de Brian que diga eso, tenaz. Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, chicos? ¿No? Jesús. Muy bien, muy bien. Juan 6:40, porfa, ¿quién lo busca? No, todos búsquenlo, todos porque nadie me dijo. Todos vamos a buscar Juan 6:40, por favor. Y bienvenidas a las dos chicas que no las habíamos visto, llegaron dos chicas, bienvenidas. Juan 6:40. 39 y 40 podemos leer. Entonces el 40 dice, me voy a centrar en el 40, dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es la voluntad de Dios. Ahí lo dice claramente, ¿cierto? Y esta es mi voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ya sabemos entonces, ahí está siendo súper claro, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? Según lo que acabamos de leer. Conocer al Hijo, creer. ¿Qué más? ¿Para qué? Verlo, ¿para qué? Ahí lo dice. Para tener vida eterna, ¿cierto? Entonces, ¿es fácil o difícil? ¿Está fácil o difícil la voluntad de Dios? ¿Fácil? Claro, porque imagínense, yo solamente creo en Jesús, entonces ya, yo digo, yo creo en Jesús. Y entonces me la paso todo el tiempo diciendo, cantando, Jesús, te amo, Dios, Señor, ya, creo en ti. Y entonces ya, esa es la voluntad. Dios está arriba, entonces está, yo me imagino, ¿no? A Dios arriba, como esos, no sé, como llevando un listado, ¿siento? Entonces hoy me va a decir hoy, Sara, dijo, creo en Dios, hoy lo dijo 3 veces. No, lo ha dicho esta semana 50 veces, ella está haciendo la voluntad de Dios. Ella está súper pila. Mientras que Brian hoy lo dijo una vez. Bueno, pero está haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Está diciendo creo en Jesús. ¿Esa será la voluntad de Dios? No, ¿cierto? Vamos a volver a leer el versículo. ¿Quién lo lee fuerte, por favor? El 40. Yo encontré 3 partes importantes dentro de esa voluntad de Dios. Las vamos a ver rápidamente. ¿Listo? La primera es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿cierto? Dice que tenemos que hacer primero esas 2 cosas, verlo para creer en Él. Porfa, alguien que busque, bueno, ahí en el versículo, en Juan 6, 44 y 45, ahí abajito. ¿Quién me lee, por favor? Sara, espera que aquí, Sara, dale, gracias. Muy bien. Esto ¿por qué lo leo? Porque realmente a mí me pareció muy importante, ¿sí? O sea, yo no me había fijado de esto, yo no me había dado cuenta de esto. Dice, en el versículo 44 y en el 45, ¿qué dice? Lo primero que me impactó es que dice que ninguno puede ir si el Padre no lo trajere, ¿sí? Yo quedé como así. ¿Cómo así si somos libres para creer en Dios? Entonces, ¿cómo así? ¿Yo cómo sé si el Padre me llevó? Yo quedé loca, ¿cierto? Pero en el versículo 45 nos dice, ¿lo vuelves a leer, por favor, Sara, fuerte? Gracias.
Muy bien, entonces dice, claro, ¿cómo así que creen, que los que creen en Dios, en Jesús, es porque el Padre los lleva? ¿Por qué? Nos está diciendo porque los profetas hablaron. En el Antiguo Testamento los profetas hablan ¿de quién? De Jesús, ¿cierto? Todos, cuando Jesús llegó, todos estaban esperando al Mesías. ¿Eso qué quiere decir? Que el Padre había hablado de él, ¿para qué? Para que todo el mundo fuera hacia él. Entonces entendí lo que está diciendo. Cuando dice que Dios los llevó, ¿por qué? Porque Dios a través del tiempo, todo el tiempo habló de Jesús. ¿Para qué? Para que ellos fueran a él cuando él llegara. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ver y creer en él, como la palabra dice, es eso, es verlo en la palabra, ¿cierto? Ver y... Dale. Ese tema es otro que lo vamos a trabajar, chévere hablarlo en el grupo, chévere hablarlo. Pero bueno, entonces no nos salgamos del tema, ¿sí? Entonces, parte de la voluntad de Dios es como creer en Él, ¿cierto? Pero ¿creer qué? ¿Creer qué de Él? ¿Creer en Jesús? Ay, sí, yo creo en Jesús, ya. ¿Qué debemos creer de Él? Busquemos primera de Juan 12:13. Vamos a ver que tenemos que creer que por medio de Él somos hijos de Dios. Es lo primero que debemos creer de Él. Primera de Juan, no, mentiras. Juan 1, 12 y 13, perdón, lo siento. Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Tenemos que creer de Jesús que por medio de Él nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que creer, una de las primeras cosas. ¿Qué dice Juan 1, 12 y 13? Muy bien, dentro de esa voluntad, el creer en Él, tenemos que creer en Jesús que somos hijos de Dios, ¿cierto? Tenemos que creer que Jesús limpia nuestros pecados, ¿sí? Colosenses 1, 13, 14, lo voy a leer rápidamente. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Debemos de creer en Jesús que Él nos hace hijos de Dios, que por Él nuestros pecados son limpios, ¿sí? Y perdonados, que por Él vamos a ser salvos. Romanos 10:8, si alguien me ayuda. Romanos 10, 8 y 9. Entonces debemos creer que Jesús nos hace hijos de Dios, nos perdona nuestros pecados y que por Jesús somos ¿qué? Somos salvos, ¿sí? Otro muy importante que ya le dijeron, debemos creer que Él es la verdad, ¿sí? Lo que discutimos ahorita. O sea, eso hace parte del primer paso de hacer la voluntad de Dios. Debemos creer en Jesús como lo dice la palabra. Y debemos creer, pienso que es el más importante, que Jesús es la verdad. Si estamos dudando de que Jesús es la verdad, no podemos empezar ni siquiera a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Creemos que Jesús es la verdad. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Así como nadie puede conocer a Dios, nadie conoció a Dios jamás, nadie puede conocer al Padre o acercarse al Padre si no es por medio de Jesús. Esa debe ser una parte de nuestra verdad, de lo que creemos en Él, ¿sí? Lo que decía ahorita Aleja, ¿cuántas personas creen en Jesús? ¿Ustedes cuántas personas conocen que creen en Jesús? No sé si algunos vieron noticias esta semana, ¿no? Estos días, yo me quedé en casa, no viajé, entonces yo vi noticias y me impresionó ver tanta gente en las iglesias, en Monserrate, o sea, era impresionante. Hay mucha gente que cree en Jesús. Y entonces la gente subía de rodillas y descalzos y entonces les agrababan algunos los pies y yo decía, impresionante, ¿será que ellos están haciendo la voluntad de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Ellos están haciendo lo que Dios quiere que hagan? ¿Será que Dios quiere que nosotros subamos de rodillas a Monserrate así llegue? El que más llegue con las rodillas raspadas es el que más hace la voluntad de Dios. ¿Será? No, cierto, eso no es lo que acabamos de leer, eso no es lo que Dios quiere. Entonces, la primera forma en la que empezamos a hacer la voluntad de Dios es creyendo en Él, como lo dice la palabra, no como a mí me parece, ¿sí? La segunda parte que dice el versículo Juan 6:40, ¿cuál es? Dice que creamos ¿para qué? Entonces ya sabemos cómo debemos creer en Jesús, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos creer de Él? ¿Para qué? La segunda parte es que debemos creer en Jesús, no para que Él me haga no es para que Él haga lo que yo quiera o para que Él, Señor, si yo creo en ti, entonces yo te prendo 20 velas,
mejor dicho, hago lo que tú quieras, suba a Monserrate 20 veces de rodillas, pero para que por favor me des el carro que quiero, para que por favor me des la casa que quiero. ¿Para eso es que debemos creer en Jesús? No, está diciendo que debemos creer, ¿para qué? Para tener vida eterna, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cuál es la vida eterna? Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿y eso qué? ¿Eso qué es? Juan 17:3. ¿Y eso qué es? ¿Cómo tengo vida eterna entonces? ¿Dónde empieza la vida eterna? ¿Cuando me muero? ¿Quién cree que empieza la vida eterna cuando me muero? Entonces, ¿cuándo empezará la vida eterna? Dale. Dice el versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, ¿cuál es la vida eterna? Conocerlo. ¿Y será que yo conozco a Dios cuando me muera? O sea, yo me muero. Me morí. ¿Y ahí empiezo a conocer a Dios? Es muy difícil, ¿cierto? Porque yo muerta, ¿cómo voy a conocer? ¿Cómo es la única manera de conocer a Jesús? ¿Y por medio de qué? ¿Cierto? Yo muerta, pues no sé, pues no me he muerto para saber si puedo leer o no, ¿cierto? Pero realmente yo pienso que no. Dice, ahí está siendo muy claro, dice que la vida eterna es conocerlo. En el momento en el que nosotros empezamos a conocer a Jesús, empezamos la vida eterna. No sé si ustedes sabían eso. En ese momento empieza nuestra vida eterna, ¿sí? Lo está diciendo la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué creo en Él? Listo, para tener vida eterna. ¿Cuál es la otra parte de la voluntad de Dios? Juan 6:40. Entonces, creemos en Jesús para tener vida eterna, o sea, para empezarlo a conocer aquí, empezamos a conocer todo lo que Él nos dejó en su palabra, para que resucitemos. Nosotros vamos a resucitar, ¿sí? O sea, ahorita me impacta, todos los veía todos y todos cantaban la canción que estaban tocando ahorita, que dice, y espero cada día, bueno, es que no me acuerdo la letra, el de su presencia es el cielo para... Dime. No, la de su presencia. Y es que no sé cantar. Exacto, sí. Cantémosla otra vez, sí. Y la tenía súper presente porque... ¿Cuándo? Y todos la cantaban con un sentimiento y yo los veía y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Eso es el anhelo de nosotros, ¿sí? O bueno, todos estaban cantando, entonces yo creo que todos estaban entendiendo lo que estaban cantando, ¿cierto? ¿Será que todos estamos entendiendo eso? Nosotros lo vamos a volver a ver, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver otra vez. Ni siquiera otra vez, nosotros lo vamos a ver porque no lo hemos visto, ¿sí? Lo hemos visto en las películas que todo el fin de semana, todos estos días hemos visto, yo he visto como a 20 de Jesús diferentes. O sea, ya tengo como una mezcla de Jesús en mi mente, o sea, he visto como uno mono, uno moreno, o sea, ya, sí, o sea, ya... O sea, ya he visto un montón. Entonces, bueno, hago un mix de todos y pues así será. Pero realmente lo vamos a volver a ver, chicos. Dime. Sí. Siempre estuvo entre nosotros y nunca lo vimos. Entonces, bueno, chicos, ¿cuál es la voluntad de Dios que debemos buscar? Según la palabra. Dime. Conocer a Jesús. Lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Lo que hicimos ahorita hace un rato aquí con los dados, ¿esa será la voluntad de Dios que debemos buscar? No, no busquen eso, por favor, no vuelvan a hacer eso, debieron haberse negado. Vuelvo a sus anhelos y a sus sueños. ¿Cuál es el propósito, Brian, de tener una casa? ¿Cuál es el propósito para tener tu casa? Y mañana, ¿cuál es el propósito? Tener una casa. Por ejemplo, de Sebas, ¿cuál es el propósito de tener un terreno así alejado? ¿Cuál es el propósito de ese anhelo? ¡Ay, no! A ver, Pablo dice algo, chicos, Pablo dice algo que impacta un montón, porque dice, en Filipenses 3:7, dice, no sé si lo quieren buscar o lo leo, Filipenses 3:7 y 8,
Eso es impresionante, ¿cierto? Porque está diciendo que todo lo que él tenía era como basura cuando lo comparaba, ¿cierto? Volvamos al versículo inicial que yo les decía que salía la palabra comparar, ¿cierto? Está comparando todo lo del mundo, todos los deseos de este mundo, todo lo exitoso que pudo haber sido, es basura comparado con qué, con tener a Cristo en su vida, ¿cierto? Todo. Hay un video que se los vamos a mandar, no teníamos un televisor o si no lo ponías muy chéveres, lo vamos a mandar al grupo para que lo vean. El resumen del video básicamente dice que cómo hacemos que nuestras vidas, sueños y anhelos, todo sea para hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque ya vimos cuál era la voluntad de Dios. Sí, bueno, la voluntad de Dios es creer en Jesús para que tenga vida eterna, para que resucite. Pero ¿y eso qué? ¿Eso qué me sirve a mí? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo? Si es eterno, si es algo que no puedo ver. Sí, o sea, ¿para qué? No entiendo. El video lanza esa pregunta primero. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en nuestra vida que nuestra vida, sueños y anhelos sirvan para hacer la voluntad de Dios? Entonces él dice, el dinero, la comida, los amigos, la familia, te son dados para que vivamos con ellos de tal manera que el mundo sepa que Cristo es nuestro tesoro. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces dice, el video que dice, chicos, dice, el dinero me es dado ¿para qué? Para que yo le muestre al mundo que Cristo es lo más importante. Yo quedé como, ¿qué? O sea, lo tuve que ver como 1000 veces. Después decía, mis amigos, los amigos y la familia me son dados para que yo le muestre al mundo que Cristo es lo más importante, que Cristo es mi tesoro, ¿sí? Los celulares, las computadoras, todo, mis carros, las casas, todo eso me es dado para que yo le muestre al mundo que Cristo es mi tesoro. Yo quedé como, yo lo veía y yo no entiendo qué es esto. Pero Juan 6:21 dice, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón, ¿sí? Juan 6:21 dice, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso del video? Quiere decir que, como yo lo entendí, ya lo vamos a ver más adelante, dice que Dios a mí me da dinero, ¿sí? Puedo ser la persona más exitosa, ¿para qué? Yo con ese éxito que tengo, que Dios me ha dado, debo mostrarle al mundo que por más éxito que yo tenga, eso no es mi plenitud, Cristo lo es, ¿sí? Dios me da la familia más perfecta y los amigos más bacanos, así son una nota mis amigos, pero yo debo mostrarle al mundo que si tenga los mejores amigos, la mejor familia, no importa, Cristo lo es. Eso es también lo que quiere decir Pablo, ¿sí? Cuando dice, todo me es contado por basura, por más que yo tenga la vida perfecta aquí, tenga lo que yo quiero, entonces tengo la casa retirada o tengo la casa para guardar de mi lluvia, ¿sí? Puedo tener la mejor casa, pero todo eso no es más importante que Dios. Si yo lo comparo con Jesús, no es importante, ¿sí? Es basura. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestros sueños? Entonces, ¿es malo tener sueños? ¿Es malo querer una casa? ¿Es malo querer un carro? No sé, ¿es malo querer graduarme y tener 1000 títulos de la universidad? ¿Será malo eso? ¿Dios no quiere que seamos inteligentes y exitosos? Dice que lo que leíamos ahorita en la voluntad es que nosotros debemos rendir, o sea, lo que voy es que nosotros ahora debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Todos aquí quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Si todos estamos aquí hoy es porque en nuestro corazón, en algún rincón de nuestro corazón, nosotros queremos entregarle nuestra vida a Dios, ¿sí? Queremos hacer su voluntad. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿será que yo puedo hacer 2 voluntades? ¿Puedo hacer la de Dios y puedo hacer la mía? Sí, no puedo servir a 2 señores, ¿cierto? No puedo, tengo que ahora usar todo para la voluntad de Dios. Entonces vuelvo a los bienes, vuelvo a las cosas del mundo. Si yo quiero una casa, con Ricardo compramos nuestro apartamento antes de casarnos, gracias a Dios. Nos casamos y entonces decoramos nuestro apartamento como lo quisimos, o sea, en serio. Es hermoso, es pequeñito, pero yo lo amo, o sea, yo amo mi casa. Es perfecta, es como la queríamos.
Le pusimos el piso que queríamos, el color de la madera, los muebles que quisimos, sí, o sea, todo, conforme pues a nuestro bolsillo, ¿no? En ese momento. Pero es perfecta. Nos sentamos y dijimos, no, está hermosa nuestra casa, nos sentimos muy bien y todo, pero ¿qué? Entonces dijimos, ahora quiero una mansión apartada. No, pero entonces nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cómo hago que esto sirva para Dios? De alguna manera, ¿sí? No quiero que esto se quede solamente en la casa bonita, donde hago fiestas, donde hago reuniones. ¿Cómo hago? Entonces dijimos, no, vamos a hacer un grupo en nuestra casa, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahora con nuestra casa? Nuestros muebles están gastando, nuestras sillas están así gastando, todo, pero para eso es, ¿sí? O sea, mi casa ahorita está cumpliendo el propósito más grande, ¿sí? Más grande que solamente ser una casa bonita, está cumpliendo el propósito para Dios, ¿cierto? O sea, yo estoy usando mi casa, que es hermosa, para hacer la obra, ¿sí? Pero es hermosa, es la más linda de todas. Otro ejemplo de las cosas que tenemos acá en el mundo. Voy a dar un ejemplo con dos amigos que es Sebastián y Aleja, ¿sí? Ellos tienen una hija hermosa, muchos de pronto la conocen, otros más adelante la conocerán, ¿cierto? Pero Aleja y Sebas, ellos anhelan hacer la voluntad de Dios, ellos realmente lo anhelan, ¿sí? Ellos anhelan hacer la obra, ellos anhelan, o sea, y lo hemos visto, cómo Dios los usa grandemente, ¿cierto? Porque ellos de pronto dejan hoy a Noelia con una persona, ¿sí? Ellos divinamente pueden estar con su hija y entonces, no, o sea, Señor, y para Aleja le costó, ¿no? Ella nos contaba la primera predica que ella tuvo miedos y tuvo cosas para empezar esta obra porque su hija, pues es su hija, es parte de su vida, ¿sí? Pero ellos están entendiendo que ellos están cumpliendo lo que decía ahorita el video, Dios les dio a su hija, pero ellos con esto que están haciendo, están mostrando que esa hija Dios se la dio para que ellos glorifiquen a Dios, ¿sí? O sea, ellos están dejando de pronto de compartir ese tiempo con su hija, ¿para qué? Porque saben que están haciendo algo más importante. Y no es que sea más importante, solo para ellos, para ella también, ¿sí? Están haciendo lo que deben hacer, y es que usando eso para la voluntad de Dios, ¿cierto? Incluso si Noelia está aquí, nosotros felices, ¿cierto? Pero ellos, a lo que voy es que ellos no están poniendo como es un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien levantó la mano? No sé si me equivoco, quieren decir algo. Es mentira. A lo que voy es eso, ellos están mostrando con estar aquí hoy que por más amor que tengan por su hija, nunca va a ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Incluso, sí, también, o sea, el hecho de que están aquí, y eso Dios lo está viendo, ¿sí? Y eso es lo que Dios anhela, eso es ponerlo a Él por encima, y no es que sean malas madres o malos padres, no. Sí, no, en serio, o sea, en serio eso es de admirar. No, nosotros todavía no. Nosotros estamos dejando nuestra casa, nuestro perro. Otro ejemplo, no sé si muchos de ustedes, aquí hay una persona en audiovisuales, es un amigo nuestro que se llama Samuel, es un chico de gafitas, ¿sí? Él en algún momento estábamos hablando, entonces nos dijo como, oigan, vengan, es que yo quiero comprar un carro más grande, y nosotros, Samuel, pero esos son los deseos del mundo, ¿sí? O sea, ¿qué le pasa para que un carro más grande? Y la respuesta de él fue, es que yo quiero un carro más grande porque quiero llevar más gente a la iglesia. O sea, nosotros solo pensamos en el mundo y en nuestros muebles y nuestra casa. O sea, en serio, eso me impactó un montón porque él piensa en tener, sí, un carro más bonito, más grande, pero ¿para qué? Para ser usado para la obra, ¿sí? Entonces, esos son algunos ejemplos que tienen que ver con eso, la manera en la que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, la manera en la que nosotros aplicamos esa voluntad de Dios a nuestra vida, ¿sí? Pero alguno seguramente me va a decir, o está pensando, ay, Joana, pero yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mi estudio, qué es lo que Dios quiere para mi familia, qué es lo que Dios, o sea, a mí no me interesa saber, hablábamos con Aleja ahorita, o sea, ¿por qué nos tiene que interesar, no sé, la eternidad, la vida eterna? ¿Por qué creen que nos interesan esas cosas? ¿O a alguno le interesa?
¿Alguno le interesa la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante? No me quiero ir al infierno, por favor. Pero entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Por qué será importante esto? ¿Qué mamera? O sea, yo quiero saber, más bien es como, Dios, ¿por qué no me dices si me puedo comprar una casa o no? Sería más fácil, ¿no? ¿Por qué Dios más bien no me dice si debo estudiar algo, si me caso o no me caso, de una manera directa? O sea, ¿por qué la voluntad de Dios no es así fácil? ¿Por qué la voluntad de Dios tiene que ver con la eternidad? La voluntad de Dios, acabamos de leer que tiene que ver con la eternidad. ¿Por qué? O sea, para ti sí es importante la voluntad de Dios, lo que acabamos de leer y la eternidad. ¿Sí? Bueno, no sé, es que no me han respondido lo que queremos que nos respondan. Pongan, ¿por qué tiene que ver con la eternidad? Ustedes, o sea, ¿sí me respondieron? ¿Sí me respondieron? Dios es eterno. ¿Y eso a mí qué? Muy bien, Andrés, muy bien, un aplauso. Muy bien, porque Eclesiastés 3:11, este es un versículo que habla de eso, porque ustedes creen que las personas quieren y quieren y quieren. Al inicio cuando les hice la pregunta todos dijeron, no, es que yo quiero vivir para siempre, y entonces la gente no sé, yo no me quiero perder, yo no me quiero ir al infierno, la gente tiene ese sentido de eternidad, la gente sabe qué es la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en nosotros, ¿sí? Dios puso en nosotros ese sentido, ese anhelo de eternidad. Porque creen que las personas buscan y buscan y buscan y buscan y no se sacian, o sea, ellos no se sacian, ellos quieren más y más y más y más y quieren vivir por siempre y le tienen miedo a la muerte, ¿sí? Sí, o sea, nadie quiere ahorita ser viejito, las señoras tienen 50 años y se ven así, como yo. Y yo digo, Dios mío, ojalá yo me vea así cuando tenga 50 años, ¿sí? Pero es eso, o sea, la gente está buscando una eternidad en todo, quiere ser eterna, no sé, quiere tener la eterna juventud, quiere tener el mejor trabajo por siempre, quiere tener la mejor esposa por siempre. ¿Por qué? Porque en nosotros está el sentido de eternidad. Por eso es que es tan importante la voluntad de Dios, por eso la voluntad de Dios habla de la eternidad. Por eso la voluntad de Dios no está hablando de qué casa quiero, con quién me caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso pasa, eso se acaba. Yo hoy quiero un carro, mañana voy a querer otro carro. Mi amor quiere un carro. Sí, muy bien. Entonces realmente es importante la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios hable de la eternidad, porque nosotros fuimos hechos con ese sentido de la eternidad, ¿sí? O sea, con ese anhelo, nada nos va a saciar. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo dice que él tomó todos los bienes que tenía y se echó al mundo, se fue a vivir, se fue a hacer todo lo que quería, ¿sí? Se fue a vivir como quería. Entonces él dice que cogió los bienes y se fue, mejor dicho, es como si yo pidiera la herencia o me fuera con un montón de dinero, me fuera a hacer lo que yo quisiera. ¿Qué pasó con él? ¿Se sació? ¿Fue feliz? Perdió todo, se le acabó todo. ¿Y qué tuvo que hacer? Volver al Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada de este mundo nos sacia, nada. Podemos tener el mejor carro, la mejor vida, pero nada nos va a saciar en este mundo, ¿sí? Nada nos va a dar plenitud. Y más, si esas cosas no las usamos para hacer la voluntad de Dios, y es que Jesús, predicar, que otros crean, que otros lo vean en nosotros, que otros digan, no sé, Johanna tiene una buena casa, pero a ella es como si eso no le importara, ella quiere predicar, ella quiere dar la vida, ¿sí? Andrés tiene un carro genial, pero a él como que no le importa, o sea, él vive anhelando llevar a todo el mundo a la iglesia, predicando, ¿sí? O sea, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros bienes. Seguramente alguno se pregunta, bueno, pero Dios, yo quiero saber, Dios, ¿qué dice acerca de mi estudio? Dios, ¿qué dice acerca de mi casa, de la familia, del dinero? ¿Cierto? Y es genial porque Dios sí nos habla de eso, ¿cierto? Y no se sale de la voluntad de Dios. Todo va conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo del estudio, encontramos en 1 Corintios 1, 18 y 20, lo voy a leer porque ya es tarde, ya es muy tarde. En 1 Corintios
1, 18 y 20, ¿qué dice acerca del estudio o del conocimiento? 1, 18 al 20. ¿Lo vas a leer, Andrés? Dale. Muy bien. Bueno, si quieres hasta ahí. Dice que por la sabiduría lo que estudiemos, podemos sabernos 1000 cosas, 1000 teorías, 1000, que la evolución, que nos podemos leer 1000 libros, ¿sí? ¿Qué dice? Que eso jamás nos va a llevar a conocer a Dios. El conocimiento jamás. Entonces, listo, yo puedo estudiar y puedo saber 1000 cosas, pero ¿eso de qué me sirve? Si no estoy conociendo la palabra, eso nunca me va a llevar a Dios, ¿sí? Eso nunca me va a llevar a Dios. No es bueno que estudien y tengan su título, pero ¿para qué están estudiando? ¿Para ser los más inteligentes del mundo? Sí, o sea, eso es a lo que quiero y es una reflexión, chicos, que entendamos eso. ¿Para qué están estudiando? ¿Cuál es el propósito de su estudio? ¿Graduarme, tener un carro, una casa? No, estudien ¿para qué? Para que puedan esos talentos ser usados. Vimos una película en mi casa este miércoles pasado, se llama El caso de Cristo, por si alguno quiere verlo. Lina estuvo en mi casa. El caso de Andrés también, Andrés se durmió, pero bueno. Bueno, a lo que voy rápidamente es que la película habla de una persona atea que era muy inteligente, demasiado inteligente, ¿cierto? Y era un periodista y era ateo. Y entonces él, ¿qué hizo? Él usó todo su conocimiento, pues de una mala manera, porque él usó todo su conocimiento para decir, yo voy a desmentir a Dios. Entonces investigó por todo lado, usando su conocimiento, ¿cierto? ¿Y qué creen que terminó haciendo? Les dañé la película, pero sí. Terminó creyendo, o sea, sin querer, usó su conocimiento para conocer más a Dios, ¿sí? Entonces es eso, o sea, ¿cuál es nuestra meta de estudiar? ¿Cuál es nuestra meta de tener un carro? ¿Cuál es nuestra meta de tener una casa? ¿O cuál es mi meta al estudiar? ¿Ser el mejor doctor? Eso tal vez era antes de conocer a Jesús. Ahora que conozco a Jesús, ¿cuál es nuestra meta? Ahora, hoy, conociendo a Jesús, ¿cuál es mi meta? Mi meta debe ser la vida eterna, lo que decía Sebas, o sea, debo tener una meta clara y debe ser la vida eterna. Y me van a atacar por un lado y me van a atacar por el otro y me van a sacar y puedo ser doctor y puedo ser papá y puedo tener la vida más exitosa o la vida más terrible, ¿cierto? Pero eso que me pase no me puede desviar de mi objetivo y mi meta, que ¿cuál es? Es tener vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿podemos vivir y tener sueños y tener anhelos en nuestra vida? Sí, claro que sí, podemos vivir haciéndolo, pero entendamos que la voluntad de Dios no va de acuerdo a nuestros deseos. Si hoy volvemos a lanzar los dados con los mismos anhelos en este momento y le decimos, bueno, Señor, ¿será que quieres que Brian tenga una casa? ¿Cuál será la respuesta de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios frente a que Brian tenga o no tenga una casa? ¿Con qué propósito? Exacto, o sea, sí, también. Esperen que aquí ya me perdí. Entonces a lo que voy es eso, o sea, debemos rendir nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos a la voluntad de Dios, ¿sí? No es fácil, es difícil. El mismo Jesús en la cruz quería morir. Jesús por su voluntad, él no quería morir, pero él ¿qué dijo? Sea tu voluntad y no la mía, ¿cierto? Nosotros en nuestra voluntad vamos a querer muchas cosas y no les estoy diciendo hoy no las quieran, pero sí alineen esos sueños a la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios es una y ya fue, no hay más voluntades, es una. Mis sueños pueden ser muchos. ¿Qué tengo que hacer? Que Jesús me haga el milagrito y entonces que Jesús me diga, Señor, dime si me voy a casar este año, dime si es la mujer para mí, dime si es mi casa, si es mi carro. No, debemos es alinear todos esos sueños a la voluntad de Dios, hacer que sirvan para la voluntad de Dios, para predicar el evangelio, para llevar a otros a la vida. Hay otro versículo que dice, No es que anhelemos morir, no se vayan ahorita, no me quiero morir ya, no, por favor, porque si no, nos cierran el grupo, o sea, sí, nos cierran el grupo si ustedes salen diciendo eso. Pero entonces, sí, no, es verdad, o sea, es eso, no, sino que es que ya todos hicieron caras de… Tenemos que entender que vamos a ser eternos, ¿sí? Que en nosotros hay un sentido de eternidad, que hay algo más allá de este mundo, que Jesús vino a este mundo para que nosotros creamos en Él y podamos ser salvos.
El único momento y el único lugar en que podemos creer en Jesús es aquí, es ahora, ¿sí? Hoy ustedes están teniendo vida eterna, por ejemplo, ¿sabían eso? Estamos todos teniendo vida eterna, ¿por qué? Porque estamos conociéndolo, ¿sí? Y unos versículos los voy a leer, dice que lo que debemos entender y por qué anhelar la vida eterna es ¿por qué? Porque el Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver con eso. Las palabras que yo les he dicho vienen del Espíritu y por tanto dan vida, es Juan 6:63. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No dejen de soñar, no lo hagan, sueñen, quieran cosas, ¿sí? Pero quieran cosas en este mundo para que la gente al ver esas cosas, ojalá, miren, les deseo que todos sean súper exitosos, en serio, que todos tengan lo que quieren, pero que con eso que tienen, que Dios les da, ustedes, el mundo y las personas a su alrededor, vean que eso es basura, porque ustedes tienen a Jesús en su vida, ¿sí? Ese es el propósito por el cual ustedes deben tener las cosas, que esa sea su iniciativa, que ese sea su motor, ¿sí? Que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Algo para aclarar, cerrar chiquito, perdón, se extendió, pero igual está lloviendo, no se van a ir ya a mojar. Cuando yo les pregunté que cuál era la voluntad de Dios, Brian dijo es agradable y perfecta, es agradable y perfecta. Eso lo dice la gente porque en Romanos 12:12 dice, no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, ustedes van a cualquier lugar y la gente, y uno le dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, es agradable y perfecta, es agradable y perfecta. Por eso es que la gente piensa que Dios es amor y que todo lo que la voluntad de Dios es bueno, bonito, debe ser, tiene que ver con paz, pero esas personas están equivocadas, ¿sí? Esa no es la voluntad de Dios. Sí es agradable y perfecta, pero ¿por qué? Por lo que vimos hoy, porque creemos en el Hijo, porque por eso tenemos vida eterna y gracias a eso vamos a resucitar, por eso es agradable y perfecta, ¿sí? Porque va a cumplir con el propósito de Dios. Entonces, saquémonos esa idea en serio y espero que hoy haya quedado un poco claro la voluntad de Dios. Ahí es un tema súper extenso, es un tema súper, yo sé que hay 1000 dudas, pero igual por el grupo vamos a estar poniendo como más información del tema, algunos versículos que faltaron como por tratar y eso. Entonces, pues, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Dani, no, por favor. Dani ya quemó su pregunta de hoy. Ya la gastó. Ya, sí, ya se la acabó. Dime. No, pero igual es súper. Nos encanta que participen, nos encanta que en serio estén aquí, les repito, que anhelen hacer la voluntad de Dios. Es nuestro deseo hoy, que todos se vayan con ese entendimiento y que ojalá esta palabra dé vida en su espíritu. Entonces, pues nada, oremos como para finalizar.